CF de x igual a 4x al cuadrado más 12 sobre x menos 1. Determinar el dominio, los intervalos de crecimiento y de decrecimiento y extremos locales de f. Así que es un ejercicio de análisis casi completo de la función. Digo casi porque hay partes que no la estamos calculando. Maca, ¿la clase queda grabada? Sí. Sí, la grabo y la subo a YouTube. Las resoluciones de los ejercicios subo, no las consultas. Entonces lo que tengo que hacer es el análisis de la función. Vamos a arrancar con el dominio. A ver, esta parte, la cálculo del dominio, probablemente la vieron para el primer parcial. Bueno, hay que traer esa información, ¿sí? Recuerden que restricción de dominio solamente tienen tres funciones. Las racionales, que son estas, las que tienen x en el denominador, las logarítmicas y las irracionales, que son las raíces que tienen índice par, raíz cuadrada, raíz cuarta. O sea que el dominio restringido es, por ejemplo, para este tipo de funciones. El que no tenga muy en claro eso, después le paso un videito de dominios, se les pego acá para que lo puedan visualizar mejor. Entonces, para buscar el dominio de una función de tipo racional como es esta, vamos a tomar el denominador y lo vamos a igualar a 0. ¿Por qué? Porque vamos a buscar aquellos valores de x que hacen que el denominador se anule. Porque esos valores de x son los que la función no puede tomar. El denominador nunca puede ser 0. ¿Por qué? Porque es un error matemático. Entonces, tomo x menos 1, lo igualo a 0 y despejo los x que se generan de esta igualación. En este caso la ecuación es de grado 1, o sea, no tiene la x potencia, por ende con despejar me alcanza. Si fuera cuadrática, recuerden que tienen que usar menos b más menos raíz cuadrada de la bhaskara. O sea, en esta parte de cálculo del dominio puede aparecer cualquier tipo de ecuación. Entonces, al despejar, el 1 pasa sumando, o bien sumo por 1 miembro a miembro, y obtengo que x igual a 1 es el valor de x que haría que el denominador se anule. O sea que es el valor de x que no puede tomar la función. Es decir, que el dominio, o sea, los valores de x que la función sí puede tomar, es igual a todos los reales excepto ese valor, o sea, excepto 1. Así es como se escribe el dominio, pero ojo, de las funciones racionales. De otras funciones serán intervalos de la recta real, pero no se escribe como todos los reales menos. En breve les pego ese video. Listo, calculamos dominio. Ahora vamos con crecimiento, decrecimiento y extremos. Todo eso se calcula junto, porque se calcula a partir de la derivada. Así que primero vamos a buscar lo que se llaman puntos críticos. Y para eso tengo que derivar la función e igualarla a 0. Porque los puntos críticos son los valores de x que anulan la derivada. O sea, los puntos críticos se definen de esa forma, como los valores de x pertenecientes al dominio, donde la derivada es igual a 0. Así que, paso número 1, derivo la función. Arranquemos con la derivada de esa expresión. Nuevamente nos tenemos que preguntar qué operación gobierna a la función. Voy a borrar un poquito esto así queda más cómodo de ver. Fíjense, ¿esto es una gran resta? No. ¿Es una gran suma? Tiene suma adentro, pero en la parte de arriba solo. O resta solo en la parte de abajo, pero no es una gran suma. ¿Es una gran multiplicación? No. Es una gran división. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo una fracción. O sea que como es una división, tengo que usar la regla del cociente. ¿Cómo era eso? Dado una f de x, formada como una p de x dividido por una q de x, la derivada de f va a estar dada por el primer término derivado, por el segundo sin derivar, menos el de arriba derivado, multiplicado por el de arriba sin derivar, perdón, multiplicado por el de abajo derivado, dividido por el de abajo sin derivar, elevado al cuadrado. Esta es la regla de la derivada, la regla de derivación para la división. Entonces, ¿quién es P y quién es Q? Los términos de la división. Como consejo, si uno no está muy ducho con las derivadas, es plantear, por un lado, que esto es P, lo de arriba, por otro lado, que esto es Q, lo de abajo, y en un cálculo auxiliar hallar esas derivadas, que es lo que voy a hacer yo. O sea, voy a escribir acá, vamos a bajar esto un poquito. Voy a escribirme que P de X es el numerador, 4x al cuadrado más 12, y que Q de X es el denominador, es decir, x menos 1. ¿Por qué hago esto en cálculo auxiliar? Para derivar cada término por separado y no embrollarme. Entonces, la derivada de P se trata de una gran suma, así que la voy a resolver separando en términos. Y la derivada de 4x al cuadrado, recuerden, el número que multiplica baja sin derivar, o sea, baja el 4. Y la derivada de x al cuadrado, la derivada de una potencia, que es bajar la potencia multiplicando la x y restarle 1 al exponente. O sea que 2 menos 1 queda a la 1.
Y luego la derivada de 12 es 0, o sea que esto queda más 0. Finalmente, acomodando, esto es 4 por 2, 8x a la 1, o bien 8x. ¿Qué pasa con la derivada de q? Bueno, es la derivada de una resta. Separo en términos y bueno, la derivada de x verán en su tabla que es 1. Y la derivada de 1 es 0, así que quedaría 1 menos 0. 1 menos 0 es 1. Recuerden los ceros de eliminarlos, ¿sí? Cuando están sumando o restando. Ojo cuando están multiplicando y dividiendo. Dividiendo no puede estar, pero multiplicando el 0 anula todo el término, ¿sí? Así que simplifico cuando suma o cuando resta. Bueno, entonces fíjense que ya tenemos, vamos a limpiar un poquito esto que marqué. Tenemos a P derivada, tenemos a Q y a Q derivada. Me lo marco porque ahora voy a agarrar esos datos y los voy a meter en la fórmula de la derivada de la división. Entonces tenemos P derivado, o sea, 8x, lo estamos leyendo por acá, por Q sin derivar, es decir, x menos 1. Atentis a esto. Cuando alguno de estos términos tenga una suma o una resta, cuando lo voy a escribir, paréntesis. Acá se equivocan la mayoría. Así que yo cuando ahora voy a poner Q, que está formado por una resta, lo voy a escribir pero entre paréntesis. Eso es sumamente importante. ¿Por qué es sumamente importante? Porque si yo este paréntesis no lo pongo multiplicando al 8x, que déjenme acomodar acá que quedó medio raro. Si yo no pongo paréntesis, la interpretación es que solo la x va a multiplicar al 8x y el menos 1 queda como término independiente. Y no, todo q tiene que multiplicar a p derivado. Así que, si quieren, para disminuir errores, minimizar errores, vamos a ponerle en el cálculo auxiliar paréntesis a todos los términos que tengan sumas y restas. O sea, acá, acá, acá no, acá tampoco, para no olvidármelos, ¿está? Bueno, continuando entonces, estábamos con la regla de la división, sería el primero derivado por el segundo sin derivar. Hasta ahí vamos bien. Ahora viene menos p sin derivar, o sea, 4x al cuadrado más 12, entre paréntesis. No me lo olvido. Por q derivada, o sea, este 1 de por acá, dividido q sin derivar, o sea, x menos 1, elevado al cuadrado. Y ahí derivé. Después de derivar, tengo que acomodar. ¿Y cómo acomodo funciones racionales derivadas? Distributiva. Distributiva, signos y paciencia. Entonces, tenemos dos términos. Tuki, tuki. En el primer término voy a hacer distributiva de 8x hacia el paréntesis. ¿Sí? Recuérdense que la distributiva es la multiplicación asociada a una suma o a una resta. O sea que ahí distributiva sí o sí. 8x por x, 8x al cuadrado. 8x por menos 1, menos 8x. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa con el siguiente término? Acá puede ser un poco confuso. A ver, hay dos cosas para distribuir. Este 1 y este menos. El 1 multiplicando, la verdad que yo lo eliminaría directamente, porque multiplicar por 1 es neutro. O sea, el 1 es el neutro de la multiplicación. O sea que si quieren ser distributiva van a llegar a lo mismo. Acá lo más importante sería ese menos. Cuando distribuyo el menos, lo que hace el menos delante de un paréntesis, en realidad para suprimir paréntesis, es cambiar los signos de lo que esté adentro. Así que ojo, porque ese es otro error muy común. Distribuir el 1, olvidarse del menos y ponérselo solamente a 4x al cuadrado, pero no al 12. Ese menos afecta a todos los términos dentro del paréntesis. Por ende, esto queda como menos 4x al cuadrado menos 12. Ahora, si alguien se lo está preguntando, ¿qué hubiera pasado si acá en lugar de un 1 había un 3? Que no es neutro en la multiplicación, obvio, ¿no? Bueno, primero distribuyo el 3, dejando entre paréntesis esa expresión multiplicada por 3, con el menos adelante. Y en un próximo paso distribuyo el menos. El que se anime distribuye el menos y el 3 simultáneamente, como si fuera un menos 3 multiplicando. Se puede hacer también. Hay muchas formas de pensarlo, pero cuantos más pasos hagan para que sea bien claro, mejor. Me muteé. Ahora sí. Y el denominador lo vamos a dejar igual. Ahora van a ver por qué es importante dejarlo igual. A ver. Lo podés repetir. Sí, por supuesto. Lo que dije en la última parte es que si ustedes tenían, por ejemplo, menos 4x al cuadrado más 12 por 3, por ejemplo, primero distribuyen el 3, ¿sí? Y haces menos paréntesis. 4x al cuadrado por 3, haces 4 por 3, que es 12x al cuadrado. Y luego haces 12 por 3, que sería más 36. Pero esa distributiva por 3 la dejas entre paréntesis.
Y en otro paso hacer lo que te expliqué con el menos. O sea, al menos cambia los signos del paréntesis para suprimir paréntesis. O sea, queda menos 12x al cuadrado menos 36. Cambia los signos. ¿Se entendió ahí? ¿Mejor? Espero que sí. ¿Sí? Ok, genial. Buenísimo, se los dejo entonces. Bueno, entonces, decía que el denominador, no hay problema. El denominador no se acomoda, pero ahora van a ver por qué no lo vamos a acomodar, pobrecito. Pero continuando con la agrupación de términos en el numerador, voy a agrupar este término con este término porque ambos están multiplicados por x al cuadrado, o sea que son términos equivalentes, los vamos a sumar. Y vamos a sumar, bueno, no, perdón, no vamos a sumar más nada, porque luego acá tenemos menos 8x y no hay otro término que tenga x. Y por último acá tenemos este menos 12 y no hay otro término que tenga un término independiente sin x. Así que solamente vamos a agrupar los términos que tienen x al cuadrado sumando o restando sus coeficientes. O sea, voy a hacer 8 menos 4, que es 4x al cuadrado. Y dejo el menos 8x y también dejo el 12. Y mantengo el denominador. Bueno, hasta acá acomodamos la derivada. Esto hay que hacerlo sí o sí. Y ya les di un tip. Cuando tengan ejercicios de este tema, que obviamente es el punto 2 de todos los parciales, tengan en cuenta que cada tipo de función se acomoda distinto. O sea, si es una polinómica, probablemente no tengan que acomodar. Polinómica se sabe que es tipo 2x al cuadrado más 3x más 1, que son todas sumas y restas de términos. Ahí probablemente acomodar sea súper simple y súper visible. En cociente, o sea, en reglas de derivación con división, como esta, se acomoda como les acabo de explicar, son siempre muy parecidos los ejercicios y se acomodan con distributivas y cambiando los términos del segundo paréntesis, cambiando los signos del segundo paréntesis por culpa del menos. Y cuando hay estudiense ese, yo creo que debo tener algún video, sí, tengo algún video, ahora se los pego. Cuando hay en la derivada hay que usar factor común. Así que no estudien el tema como, bueno, estudio que para buscar puntos críticos igual a cero la derivada, como muy genérico. Traten de estudiar al menos distintos ejemplos con distintas funciones del mismo ejercicio, porque no todas se acomodan igual. O sea, esta es la única parte donde difieren los ejercicios de hallar crecimiento, decrecimiento y extremos según el tipo de función. Después el procedimiento es el mismo. ¿Por qué? Porque continuando, yo ahora lo que quiero hallar es los puntos críticos. Y los puntos críticos son aquellos valores de x que anulan la derivada. O sea que voy a igualar a 0 la derivada y buscar las x que cumplen con esta ecuación, donde la derivada es igual a 0. Entonces, para eso despejo. No acomodo, como vengo spoileando, porque el denominador pasa multiplicando. O sea que cuando pasa multiplicando el 0. ¿Y qué sucede con eso? 0 multiplicado por cualquier cosa es 0. O sea que el denominador se elimina. No se maten resolviendo el denominador, a menos que así lo deseen, obvio. 0 por todo eso, dijimos que es 0. ¿Qué tipo de ecuación se me formó acá? Una cuadrática, porque tengo x al cuadrado. No despejen, Bhaskara. O sea, menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c dividido 2 por a. Donde a es el número que multiplica x al cuadrado, b es el número que multiplica x y c es el término independiente. Voy a dar por hecho que saben hacer Bhaskara para agilizar un poquito. Lo voy a buscar con la calculadora. Si alguien no tiene idea, porfa, pregúnteme después y les contesto. ¿Sí? Les contesto, pregúnteme por Instagram si quieren y les paso data sobre cómo se resuelve. Bueno, resolviendo con la Bhaskara, obtengo dos valores. x1, que es 3, y x2, que es menos 1. ¿Quiénes son estos señores? Los puntos críticos. Ojo, deben pertenecer al dominio, así que chequeemos. ¿El dominio quién era? Todos los reales menos el 1. Yo obtuve como valor 3 y menos 1. O sea que estos dos valores son los posibles extremos de la función. Los puntos críticos son los valores que encontramos al igualar a 0 la derivada que pertenezcan al dominio. Estos valores serán extremos de la función. ¿Qué son los extremos? Los máximos o mínimos. Lo que pasa es que todavía no los clasificamos. Estamos a punto de hacerlo, ¿sí? O sea que los puntos críticos son los extremos, siempre y cuando pertenezcan al dominio, y esos extremos se clasificarán como máximo o mínimo. Así que sí, si estaban dudando, punto crítico, extremo, máximo, mínimo, más o menos como que todo es la misma palabra, ¿sí? Entonces, una vez que derivamos la función, igualamos a 0 y obtuvimos los extremos, los puntos críticos, lo que vamos a hacer ahora es analizar si son máximos y mínimos. Y para eso vamos a usar Bolzano.
¿Qué hacemos? Vamos a hacer una recta que represente el dominio. Es una recta que se representa el eje real. Recordemos que el dominio eran todos los reales menos el 1. Por ende, esta recta va a ser toda la recta que forma todos los reales, o sea, la recta que va desde menos infinito hasta más infinito. Y en ella colocamos el 1, como para decir, mira que por acá no podemos pasar, ¿sí? Delimitando el intervalo del dominio. Y en esta recta que representa el dominio vamos a colocar a los extremos, a los puntos críticos. O sea que voy a colocar el menos 1 y el 3, obvio ordenados, porque este es el eje X, es la recta real. O sea que voy a poner el menos 1 antes del 1 y el 3 después del 1. Entonces, repito, armo una recta que represente el dominio. En ella coloco el valor que se excluye del dominio y también los puntos críticos hallados al igualar la derivada a 0. Y bueno, fíjense que al hacer esto se me forman intervalos. El primer intervalo de menos infinito a menos 1, el segundo de menos 1 a 1, el tercero de 1 a 3 y el cuarto de 3 a más infinito. En cada intervalo vamos a elegir un valor representante. Antes del menos 1, por ejemplo, podemos elegir al menos 2. Entre menos 1 y 1 podemos elegir al 0. Entre 1 y 3 podemos elegir el 2. Y entre 3 y más infinito podemos elegir, por ejemplo, el 4. Es re importante haber calculado el dominio y usar el dominio dentro de esta recta. Porque hay veces que encuentro como error, me gusta mucho hablar de errores ajenos para que presten atención ustedes y no les pase. A veces veo que ponen solamente los puntos críticos, ¿no? Ponen el 3 y ponen el menos 1. Y claro, entre menos 1 y 3 puedes elegir el 1 tranquilamente como valor para reemplazar, pero el 1 es un valor que no pertenece al dominio. Yo no puedo reemplazar la función, que es lo que voy a hacer con estos valores elegidos, por un valor que no esté incluido en el dominio. Así que porfi, no se olviden de colocar el valor que se excluye del dominio, insisto, dentro de la recta para formar nuevos intervalos y no caer en el error de meter esto adentro de un intervalo de crecimiento o de decrecimiento. Bueno, continuando, lo que vamos a hacer es que con estos valores elegidos vamos a reemplazar a la derivada de la función. O sea que estos valores elegidos los vamos a reemplazar por aquí. A mí lo que me importa este reemplazo, bueno, dame un segundo que voy a meter a una persona. Ahí está. Bien, lo que a mí me importa al reemplazar es si la derivada es positiva o si la derivada es negativa. Una derivada positiva implica que el intervalo es creciente y una derivada negativa implica que el intervalo es decreciente. Entonces, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, reemplazar la derivada por el primer valor elegido, por el menos 2. La reemplazo en las x y me queda 4 por menos 2 al cuadrado menos 8 por menos 2 menos 12 dividido por menos 2 menos 1 al cuadrado. Hago la cuenta, ¿sí? Primero hago la cuenta del numerador, luego la del denominador, sería entonces, y resuelve la operación completa. Usen paréntesis al reemplazar la x por números negativos, más que nada para no cometer error en el uso de la potencia con los negativos, ¿no? Respeto todos esos paréntesis en la calculadora y finalmente esta operación me da 20 novenos. A mí en realidad lo que me importa es que esta operación dio positiva. ¿Por qué? Porque se me indica que la derivada cuando x es menos 2 es positiva, o sea que la función está creciendo cuando x vale menos 2. Y no olviden que menos 2 era el representante de este primer intervalo. O sea, menos 2 fue el número que elegimos para representar a todos los números entre infinito y menos 1. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que todos los números entre menos infinito y menos 1 tienen derivada positiva, porque este intervalo es creciente. O sea que lo que estamos haciendo es, los valores elegidos los reemplazamos en la derivada y vemos qué nos da. Si nos da positiva, quiere decir que el intervalo al que pertenece ese número es creciente. Si nos da negativa, es que es decreciente. Y así continuamos. Ahora, ya que estamos, les voy a dar un tip. A mí me importa en realidad el signo de la operación. A veces la función derivada puede ser bastante larga. De hecho, acá es bastante choclo y se pueden confundir a la hora de reemplazar. Como ya expliqué al principio de la clase, los errores más comunes son de cuentas. Así que si quieren, lo que pueden pensar es lo siguiente. El denominador es positivo siempre. ¿Por qué? Porque está elevado al cuadrado. Y cualquier número al cuadrado da positivo, excepto el 0, pero dijimos que el denominador no puede ser 0. Entonces, basta con reemplazar el numerador para saber el signo de toda la cuenta. Porque si yo reemplazo acá arriba y la operación me da positiva, más por más me da algo positivo. En cambio, si yo reemplazo el numerador por algún valor de x y la cuenta me da negativa, menos por más es negativo. O sea que depende del signo del término de arriba para decir el signo de toda la fracción. Así que el que no quiera reemplazar en toda la expresión puede reemplazar solo arriba, que es lo que voy a hacer de ahora en adelante, ¿sí? Entonces, yo reemplazo por 0. Me queda
4 por 0 al cuadrado, menos 8 por 0, menos 12. Esta cuenta me da menos 12 sobre algo que sabemos que es positivo. Menos 12 sobre algo que sabemos que es positivo, menos por más es menos. O sea que el siguiente intervalo, el representante del siguiente intervalo tiene derivada negativa. ¿Qué quiere decir? Que el intervalo al que él representa es de decrecimiento. O sea que este intervalo decrece. En ese intervalo decrece la función. Y así seguimos. Ahora reemplazamos por el otro número elegido, o sea, por 2. Me quedaría entonces 4 por 2 al cuadrado, menos 8 por 2, menos 12. A ver, ¿qué da esta cuenta? 4 por 2 a la 2, menos 8 por 2, menos 12. Todo eso da menos 12. Y recordemos que esto estaba dividiendo por algo que era positivo. Y algo negativo dividido por algo positivo, de vuelta da negativo. Así que el siguiente intervalo también es intervalo de decrecimiento, porque las derivadas ahí son negativas. Y me falta entonces evaluar la derivada por 4. Me quedaría 4 por 4 al cuadrado, menos 8 por 4, menos 12, dividido algo que ya sabemos que es positivo. Hagamos la cuenta. 4 por 4 a la 2, menos 8 por 4, menos 12. Todo eso me da 20. 20 positivo. Y dividido algo que es positivo, más por más, ¿qué me da? Positivo. O sea que este siguiente intervalo, que tiene como representante al 4, es de crecimiento. O sea que de 3 hasta más infinito la función crece. Así que, para analizar intervalos de crecimiento y de decrecimiento es importante primero hacer la recta que representa el dominio, en ella colocar los puntos críticos, formar intervalos que se van a formar entre los números colocados en la recta, formar intervalos y en cada intervalo elegir un representante. Esos representantes los reemplazamos en la derivada, que la pueden reemplazar en toda la derivada o solamente en la parte de arriba. Porque lo que me importa de esos reemplazos es el signo. Si el signo es positivo, el intervalo es de crecimiento. Si el signo es negativo, el intervalo es de decrecimiento. Entonces vamos a decir que el intervalo o los intervalos de, ahí va el punto, de crecimiento son aquellos donde la derivada dio positiva. O sea, el primero que va desde menos infinito hasta menos 1 y después el último que marqué que va de 3 hasta más infinito. Esos dos intervalos unidos entre sí forman el intervalo de crecimiento. Y el intervalo de decrecimiento es la unión de los intervalos que dieron derivada negativa. O sea que sería el intervalo que va de menos 1 a 1 unido al intervalo que va de 1 a 3. Si alguien se está preguntando si puedo poner directamente de menos 1 a 3 ya que todo el tiempo decrece, la respuesta es que no. Justamente por eso pongo el valor excluido del dominio en la recta, para no poner de menos 1 a 3 y caer en ese error. ¿Por qué? Porque el 1 no es parte del dominio y yo pongo menos 1 a 3 como intervalo, acá estaría incluyendo el 1 y eso está mal. Así que ahí lo que resolvimos finalmente es intervalos de crecimiento y decrecimiento leyendo esa recta. ¿Y qué más puedo responder? ¿Qué valor de x representa un punto máximo y qué valor de x representa un punto mínimo? Y eso lo puedo ver también con las flechitas. Los máximos y mínimos van a ser los puntos críticos hallados con las derivadas, o sea, el menos 1 y el 3. Y fíjense que menos 1 se formó un pico hacia arriba. ¿Ven? Este pico me refiero, que se formó con las flechas. O sea que en x igual a menos 1, la función presenta un máximo local. Máximo local. ¿Y qué pasa en x igual a 3? Fíjense que alrededor de x igual a 3 se forma un pico hacia abajo entre las flechas, porque la función pasa de decrecer a crecer. O sea que eso va a ser un mínimo. En x igual a 3, la f de x presenta un mínimo absoluto. Así que, para encontrar máximos, absoluto no, local. Ustedes mínimos y máximos absolutos no aprendieron en matemática de CBC. Por las dudas lo aclaro para quien esté viendo el video. Así que con este procedimiento podemos calcular crecimiento, decrecimiento extremos y clasificarlos, ¿sí?